Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 21, mes 8. Libro de Job, capítulo 1. El libro comienza describiendo a Job como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, en el versículo 1. Más adelante, en el capítulo 4, encontramos el discurso de uno de sus amigos, Elifaz, quien dice que Job enseñaba y fortalecía a los débiles. Por consiguiente, en esto se aprecia que él era un hombre bastante destacado, tanto por sus riquezas como por su sabiduría y su relación con Dios. El versículo 5 evidencia que Job era sacerdote de su familia. Por esa razón se piensa que no había sido establecido aún el sacerdocio de Aarón y sus hijos en la ley de Moisés, sino que, como en el periodo de los patriarcas, Job, en su calidad de padre, era el sacerdote de su familia y lo santificaba a través de sacrificios, preocupándose de la salvación de sus hijos. Eso también nos muestra que Job tenía claro que había que rendir un sacrificio por el pecado, es decir, que la justicia de Dios debía ser satisfecha ante la maldad del pecado, con la muerte de un inocente. Desde el versículo 6, de la descripción de Job se pasa a una escena celestial, donde los ángeles, llamados aquí hijos de Dios, se presentaron delante del Señor, incluido entre ellos Satanás, y se produce este diálogo famoso entre Dios y Satanás, donde éste le pide permiso al Señor para poder afectar a Job. Eso nos dice que incluso Satanás, si quiere hacer cualquier tipo de obra en nuestra contra, debe pedir permiso al Señor. Por alguna razón, Satanás pensaba que él podía arrebatar a Job de las manos de Dios, lo que nos dice algo sobre su mentalidad. Pero ciertamente Dios no va a soltar a sus hijos de su mano, como nos dice, refiriéndose a sus ovejas, en Juan 10:28, ni nadie las arrebatará de mi mano. Desde el versículo 13 se relata que Job perdió todo lo que tenía, sus hijos y sus propiedades. Sin embargo, su reacción cuando comienza su calamidad fue que se postró en tierra y adoró. En el versículo 20, muchas veces ante una situación de aflicción nos enojamos con Dios y nos quejamos, pero por el contrario, Job se postró y adoró. Él reconoció que todo pertenece al Señor y dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En el versículo 21, y se resalta en el versículo 22 que en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno, dándonos así un ejemplo de piedad en medio de la adversidad con esta declaración. Job así demostró que su esperanza y contentamiento no estaban en las cosas creadas, sino en el Señor. Capítulo 2. Comienza señalando que Satanás pidió permiso al Señor para ir más allá, y el Señor le concedió afectar también la salud de Job, pero debía guardar su vida. Así sucedió que él fue aquejado de una enfermedad en la piel, descrita aquí como una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, en el versículo 7. Y es ahí cuando su mujer dice esta famosa frase: maldice a Dios y muérete, en el versículo 9. En respuesta, Job la exhortó diciendo: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos, en el versículo 10. Es decir, todo lo que pasa en nuestra vida viene de la mano de Dios y podemos confiar en su propósito perfecto. Desde el versículo 11, aparecen en escena los tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, quienes primeramente se sentaron en silencio. Dice el versículo 13: así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches y ninguno le hablaba palabra. Ese hecho nos dice mucho sobre la costumbre de la época ante el sufrimiento. No era simplemente hablar por hablar con aquel que estaba en aflicción, sino que guardaban silencio esperando que la persona que estaba sufriendo interviniera en primer lugar, cosa que deberíamos imitar. Capítulo 3. Se señala que después de esto Job maldijo el día en que nació. Era tal su sufrimiento que él deseó no haber nacido. Por tanto, vemos que Job había temido perder todo. Él dijo en el versículo 25: el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Eso nos dice que él, en algún sentido, había luchado con el pecado de poner su esperanza en las cosas que tenía, más allá de que todos ciertamente deseamos poder disfrutar de los bienes de este mundo, aunque adoramos a nuestro Dios. No obstante, Job estaba en una aflicción tal que él desearía nunca haber nacido. Luego, prosiguiendo el libro, se va a ir desarrollando el diálogo con sus amigos, quienes en general van a ir acusándolo de estar sufriendo por algún pecado, cosa que le causará dolor y aumentará el tormento de Job en medio de esta situación. Salmo 37. Desde el versículo 12 se aprecia nuevamente el contraste entre los justos y los impíos. Destaca aquí la excelencia de seguir al Señor en sus caminos, ya que esto es lo que significa realmente ser justo, creer en Él, siguiéndolo y viviendo conforme a esa verdad. Por el contrario, mientras los impíos traman el mal, el Señor está sobre ellos y al tanto de todo. Respecto a esto nos dice su palabra que se reirá de él, en el versículo 13, y su arco será quebrado, versículo 15. Su final es terrible, pues los impíos perecerán y los enemigos de Jehová serán consumidos como la grasa de los carneros, se disiparán como el humo. Se contrasta la falta de integridad y la deshonestidad del impío con la misericordia
misericordia y la generosidad del justo. Es posible ver cómo el Señor endereza y ordena los pasos del hombre, lo levanta y no lo deja caer ni quedar desamparado, sino que sostiene a quienes son su pueblo. Nuevamente nos dice que nos apartemos del mal y hagamos el bien, ya que este camino de fe y obediencia nos llevará a la vida eterna. Esto es muy importante, pues el Señor no es neutral como muchos parecen creer. Él ama la rectitud y no desampara a sus santos para siempre, sino que serán guardados, pero la descendencia de los impíos será destruida. Muchos parecen creer que ellos son la medida de lo bueno y lo malo, que pueden creer en Dios a su manera, pero el Señor ama la rectitud y Él no es neutral, pues aborrece lo malo. Finalmente los justos serán los que heredarán la tierra y vivirán sobre ella para siempre. Proverbios capítulo 21, versículo 25. Para el perezoso, su pecado de flojera y negligencia resulta un obstáculo para cumplir sus propias metas. Debemos pedir al Señor que nos libre de la pereza, porque es como una enredadera que ahoga el fruto que deberíamos disfrutar como resultado de una vida de trabajo piadoso. Versículo 26. Mientras que el codicioso desea todo el día tener más, el justo no tiene esa actitud de estar descontento y disconforme constantemente, poniendo su esperanza en adquirir más cosas, sino que él da y no detiene su mano, es decir, la generosidad también va a caracterizar al justo. Notemos que lo opuesto de codiciar no es la ausencia de deseo, sino la generosidad que viene de un corazón contento en el Señor. Primera de Corintios capítulo 14 inicia con una conclusión que está ligada al capítulo 13, llamando a seguir el amor como el camino más excelente y procurar los dones espirituales de mayor provecho, sobre todo la profecía. El apóstol Pablo describe una gama de dones espirituales y cabe resaltar que en esto lo importante no es lo espectacular que son los dones, sino cómo edifican a la iglesia, según el versículo 5. Ese es el mayor propósito de los dones espirituales. Por eso mismo, acerca de las lenguas, aunque son impresionantes y pueden dar la apariencia de que alguien es muy místico y tiene una relación especial con Dios, al recibir esa manifestación tan extraordinaria de hablar una lengua que no conoce, el apóstol lo sitúa en un rango menor, porque solo edifica espiritualmente al que está hablando las lenguas y ni siquiera él puede entender lo que está diciendo. Por tanto, lo que el apóstol quiere es que la iglesia sea edificada, según vemos en el versículo 12, y por esa razón, el que habla en lenguas puede hablar en su casa porque se está edificando solo y sin entendimiento, porque ni él entiende lo que está diciendo. En contraste, el que profetiza habla de parte de Dios, y esto nos dice que la profecía tenía que ver con una palabra que Dios entregaba allí mismo para edificar a los que oían. Dice para edificación, exhortación y consolación, el versículo 3. Por otro lado, debemos entender que en ese momento la iglesia no tenía la palabra inspirada completa, sino que tenía los evangelios y algunas cartas. En consecuencia, no tenía toda la Biblia en sus manos. Por tanto, el Señor no los dejaba sin palabra necesaria y lo hacía a través de esta profecía. De este modo, ahora que sí tenemos la palabra de Dios completa en nuestras manos, debemos dedicarnos a conocerla de todo corazón, pues es allí donde Dios habla, y no como lo hacía en este tiempo, en que no contaban con toda la revelación de Dios. El versículo 12 contiene la esencia de este pasaje, diciendo: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ese debe ser el centro, el anhelo al ejercer nuestros dones espirituales, edificar a la iglesia. Roguemos al Señor que nos ayude a estar enfocados de esta manera.